y vamos a trabajar en la pizarra donde nosotros usualmente trabajamos. Pues el día de hoy nosotros vamos a ver ya en referencial lo que es la integral definida. Vamos a subrayar esto. Ya, déjenme acomodar esto para poder escribir mejor. La integral definida. Para esto nosotros vamos a manejar una conceptualización, que nosotros la vamos a describir como una definición. ¿Ok? Entonces, si f es una función continua, definida para el intervalo x mayor o igual que a y menor o igual que b, dividimos el intervalo, este que yo tengo acá, que es un intervalo cerrado de la forma a, b, en n subintervalos. Eso se hace con la generalidad o con la razón de generar los rectángulos con los cuales nosotros estábamos trabajando ayer. Entonces, en n subintervalos, que todos van a ser iguales, es decir, de igual ancho. De tal manera que el delta x, que es el incremento, recuerden que nosotros lo estábamos calculando como b, el extremo, menos a, y todo esto partido en n, que era el número de divisiones con las cuales yo iba a trabajar. Punto y seguido. Sean x sub 0, que yo lo voy a igualar a a, que va a ser el primer término. X sub 1, x sub 2, puntos suspensivos, x sub n, que para nosotros va a ser igual al b. De tal manera que el primer elemento es a, que yo lo llamo x sub 0, y el último elemento es b, que yo le llamo x sub n. Son los extremos de estos subintervalos. Y sean x sub 1 asterisco, coma, x sub 2 asterisco, x sub 3 asterisco, puntos suspensivos, x sub n asterisco, los puntos demuestran. Recuerden que cuando yo estaba hablando de x asterisco, el x asterisco para cada uno de los subintervalos representaba el punto medio. ¿Ok? Los puntos de muestra en cada subintervalo o en cada subintervalos. De modo que yo podía escoger un término genérico, x sub i asterisco, que es un punto de muestra genérico que iba a estar en el intervalo. Si este es el punto medio, x sub i menos 1 era el extremo de la izquierda y x sub i era el extremo de la derecha. Y este es el intervalo donde el x sub i asterisco está en la mitad.
coma. Entonces, la integral definida de f desde x igual a hasta x igual b es 2 puntos y la vamos a describir aquí. Es la integral entre a y b, esto es como una s alargadita, de la función f de x diferencial de x, se va a leer así, f de x diferencial de x, que va a ser por definición igual al límite cuando n tiende a infinito del operador sigma desde i igual 1 hasta n, o si ustedes quieren decir sumatoria, de la función evaluada en x sub i asterisco, que es el genérico que yo tengo acá, multiplicado por delta x. Y este delta x es el que nosotros tenemos descrito aquí. Vamos a encerrar las cosas importantes que necesitamos aquí para poder entonces relacionarlo con la definición de la integral definida. Esto que yo tengo acá es lo que para nosotros va a representar la integral definida. Se dice definida porque está definida entre un límite inferior que yo llamo x igual a y un límite superior que yo llamo x igual a b. Y esto va a ocurrir siempre que el límite, este que está acá, exista. Y nos dé el mismo valor para todos los posibles puntos de muestra que nosotros podamos escoger. Entonces, si existe como una afirmación, entonces decimos que f es la función dada, es integrable en el intervalo a, b. Esta es la definición clásica de la integral que nosotros vamos a considerar como integral definida. ¿Ok? Vamos a ver un teorema que nos va a hacer falta para poder trabajar. Este teorema dice lo siguiente. Si yo tengo una función f sobre un intervalo cerrado que comienza en A y termina en B. Recuerden que A y B son números reales, coma. O si fuese vamos a ver de qué manera lo escribimos aquí. O si fuese F discontinua, perdón, en un número finito. Cuando yo digo finito es que es contable, que yo puedo decir que yo los puedo contar, ¿ok? En un número finito. Entonces,
nosotros podemos argumentar de que f es integrable sobre AB. No me queda más espacio, vamos a tomar otra hoja en la pizarra y escribimos acá punto y coma, es decir, coma, la integral definida, integral entre A y B de f de x diferencial de x, existe. ¿Ok? Necesitamos otro teorema para ir cuadrando las conceptualizaciones. Este próximo teorema que nosotros tenemos aquí, lo que dice es que si yo tengo una función f y es integrable, es decir, que el límite existe en un intervalo de la forma AB, coma, entonces nosotros podemos argumentar que la integral entre A y B de la función f de x diferencial de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de f evaluado en x sub i multiplicado por delta x. Fíjense que este xy que está acá es distinto al x sub i asterisco que tengo aquí. Pero este x sub i asterisco que tengo acá representa un punto de muestra, es decir, la mitad de un intervalo donde nosotros estamos construyendo los rectángulos. Este xy que tengo yo aquí puede ser un elemento que esté entre los dos elementos del subintervalo. Puede ser el x sub i asterisco o un x sub i que esté más a la derecha o más a la izquierda de esos subintervalos. Entonces aquí nosotros tenemos que tener en consideración que el delta x para nosotros sigue siendo el b menos a sobre n. Pero el x sub i que yo estoy escogiendo aquí va a ser igual a A, que es el extremo izquierdo del intervalo que estoy trabajando, más i veces delta x. Entonces, vamos a encerrar esto aquí y vamos a encerrar esto aquí porque esto es bien importante para poder trabajar esta integral que yo tengo aquí. Entonces, supongamos que vamos por el camino más corto, que yo les doy un ejemplo y yo les digo a ustedes expresar el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i, vamos a hacerlo aquí variando esto, desde i igual 1 hasta n, fíjense, ¿no? Desde i igual 1 hasta n, de x sub i elevado a la 3 más x sub i por el seno de x sub i y todo multiplicado por delta x. Recuerden que este x sub i aquí, como yo tengo la función seno, es el ángulo o el argumento. Y aquí x sub i es una variable. Como una integral en el intervalo cerrado que va a comenzar en 0 y va a llegar hasta pi. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo se hace la solución de esta expresión? Simple. Ustedes simplemente van a escribir acá y dicen, el límite cuando n tiende a infinito
de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i elevado a la 3 más x sub i que multiplica al seno de x sub i, delta x va a ser igual. Como a mí me están pidiendo expresar esto como una integral, esto va a ser la integral entre 0 y pi, ¿cierto? El límite inferior y el límite superior, ¿de quién? De x elevado a la 3, que yo lo voy a sustituir por el xy, más x, que estoy sustituyendo por el xy, que multiplica al seno de x. Encierro entre paréntesis y el delta x se sustituye por el diferencial de x. Y esto se hace por la definición que tengo yo aquí. Entonces aquí tengo la forma de expresar una sumatoria como una función que depende de una integral. ¿Ok? Entonces, en general, y lo voy a subrayar doblemente en azul, nosotros vamos a tener que el límite, cuando n tiende a infinito de el operador sigma o la sumatoria desde i igual 1 hasta n de una función x sub i asterisco multiplicado por delta x, que es el tamaño del incremento, nosotros lo vamos a escribir simplemente como la integral entre a y b de la función f de x diferencial de x. Para realizar esto en forma general, nosotros necesitamos algunas fórmulas. Entonces, coloquemos por acá como título evaluación de integrales. ¿Qué necesitamos nosotros aquí para esta evaluación de integrales? Necesitamos trabajar con las sumas. Entonces, para esto nosotros necesitamos 3 ecuaciones de sumas de potencias de números enteros positivos. Ustedes dirán, profesor, ¿y cómo son esas fórmulas? La primera fórmula que yo tengo acá es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i. Y eso va a ser para nosotros siempre n por n más 1 partido en 2. Tenemos la primera fórmula. La segunda fórmula va a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n, pero esta vez de i, este i que está acá al cuadrado. Este i no es el número complejo, este es un i cualquiera. ¿Ok? Y este va a ser n por n más 1 por 2n más 1, todo dividido entre 6. Y la tercera fórmula que nosotros necesitamos es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i elevado a la 3 igual a n por n más 1, todo dividido por 2 y todo esto elevado a la 2. Por supuesto que nosotros podemos comprobar o tratar de ver si estas fórmulas funcionan en el programa de Wx máxima. Supongamos que yo quiero escribir aquí la primera. Yo tengo el cursor, escribo la sentencia suma, escribo entre paréntesis, escribo i, y yo digo entonces que el i va a variar entre 1 y n. Yo a esto le coloco
al principio un apóstrofe y le digo control enter. Y aquí me aparece la expresión. ¿Ok? Que es la expresión usual que nosotros estamos trabajando. Yo no sé si esta expresión me da un resultado hasta n, pero pudiéramos comprobarlo. Control C, que lo pongo abajo, control B y voy a quitar el apóstrofe. Y le digo acá, control enter. No, no me lo desarrolla porque yo tendría que cambiar aquí el n por cierta cantidad de números, por valores que yo tenga. Entonces, aquí lo que tengo yo es la forma de escribir esta expresión. Sin embargo, déjenme revisar por acá arriba. Vamos a ver, calcular la suma de la expresión y, la variable y, desde 1 hasta n. Aceptar. Ok, sí. Miren, fíjense una cosa. Voy a quitar esto un minuto. Voy a escribir aquí, donde estábamos en análisis, y le voy a decir, voy a calcular la suma. La expresión es y. La variable es y. Desde 1 hasta n. Y le digo aceptar. Y si ustedes ven, esto que está aquí, es la misma expresión que yo tengo aquí. ¿Por qué? Porque si yo multiplico n por n me da n cuadrado y n por 1 me da n. Es decir, que me queda n al cuadrado más n partido en 2. Y eso es lo que yo tengo aquí. Yo no sé si podría yo factorizar. No, perdón. Vamos a deshacer eso. Vamos a quitar, perdón. Vamos a quitar esto. Y les voy a decir aquí. No, pero es que tendría que tener la respuesta aquí. No. Aquí está, mírenlo. Fíjense que esta expresión que tengo acá es la misma expresión que yo tengo aquí, factorizada. Entonces, para que quede la referencia, perdonen que le metí un programa distinto aquí. Para que tengan la referencia, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar esto. Y nosotros creo que podemos escribir aquí. No, vamos a copiarlo tal cual como está. Entonces, esto que está aquí, me lo voy a llevar y lo voy a poner aquí al ladito. Para que vean que este que está aquí, que es este, cuando yo lo factorizo me da este. Es decir, que si yo resuelvo este, también me debe dar este. Solo vamos a comprobar este. Entonces aquí voy a colocar y sombrerito al cuadrado y le voy a dar control enter aquí. Y fíjense que este desarrollo, le voy a decir aquí, vamos a quitar esto y le voy a decir factorizar. Y fíjense que esta factorización que yo tengo aquí es la misma expresión que yo tengo aquí. Lo voy a poner por aquí. Y fíjense que esto que yo tengo aquí se corresponde con esto que yo tengo acá. Es decir, que la sumatoria de esto es esto. Y así sucesivamente. Entonces nosotros necesitamos esas tres fórmulas para poder resolver. Ahora, existen unas propiedades. Esas propiedades son las siguientes. Y pongan atención porque lo vamos a necesitar para resolver los problemas. La sumatoria desde igual 1 hasta n de una constante siempre va a ser n por c.
es decir, n, que es un número real, por c. C es una constante. Si yo tengo, vamos a ver, aquí dijimos 1, 2, 3. A este vamos a colocarle como una propiedad, a pesar de que es una fórmula, pero también se puede comportar. Si yo tengo otra sumatoria, vamos a bajar este n un poquito más abajo aquí. Si yo tengo ahora otra sumatoria que va desde i igual 1 hasta n, de c que multiplica a sub i, este subíndice i que tengo acá es el que va a variar. Pero yo puedo escribir esto como la constante que es c multiplicado por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de a sub i. Y yo puedo calcular cuánto me da esto. 6. Si yo tengo la sumatoria desde i igual 1 hasta n de un término a sub i más un término b sub i, eso es lo mismo que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de a sub i, más la sumatoria desde i igual 1 hasta n de b sub i. Es decir, la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. 7, si yo tengo aquí la sumatoria desde i igual 1 hasta n de a sub i y ahora yo le resto b sub i, esto es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de a sub i menos la sumatoria desde i igual 1 hasta n de b sub i. Y con estas propiedades ya nosotros podemos calcular integrales definidas aplicando algo que se llama suma de Riemann. Vamos a una página nueva y vamos a trabajar aquí. Y vamos a colocar aquí ejemplo. En este ejemplo, Disculpe, profesor. sí, ¿cómo no? ¿Podría simplemente eso? Ahí, la 7. Un momento, por favor. ¿Cómo no? ¿Listo? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Entonces, la primera parte de esto la vamos a llamar parte A. Evaluar por algo que nosotros vamos a llamar que es suma de Riemann, y se escribe así, Riemann, y termina en doble N, la función f de x igual a x a la 3 menos 6x, tomando puntos muestra. Recuerden que los puntos muestra son los puntos medios. En estadística, esos son las marcas de clase. Los puntos muestra de los extremos. Y fíjense que vamos a establecer nosotros acá, a la derecha. Derecha. ¿Ok? Donde A es igual a 0, B es igual a 3 y el número de divisiones va a ser 6. Y este mismo problema le vamos a colocar una parte B, donde nosotros vamos a decir acá, evaluar la integral definida desde 0 hasta 3 de la función x al cubo menos 6x diferencial de x. Colocamos solución. Recuerden que la función es x a la 3 menos 6x. El valor inicial es que su 0 es el mismo a que vale 0. Y el valor final que yo tengo aquí es 3. Entonces aplicamos lo que hemos visto hasta ahora. Lo primero que tenemos que ver
es que el ancho del intervalo es, entonces uno dice, como n vale 6, delta x es b menos a sobre n. Eso implica que delta x va a ser igual a 3 menos 0 sobre n. Ya tengo lo que vale delta x, que es, perdón, n, ¿cuánto dijimos que vale? 6. Entonces aquí vamos a escribir 6. Me queda 3 sobre 6 y al simplificar, eso es un medio. Ya tengo el ancho del intervalo. Entonces uno viene y dice, ¿dónde comienza el intervalo? X0 igual a 0. ¿Y dónde termina el último intervalo? En X6 igual a, ¿dónde está? 3. ¿Por qué 6? Porque aquí me dicen que van a ser 6. Entonces, si yo veo esto de esta manera y yo tengo 0 y yo le sumo delta x, quiere decir que el x1 va a ser igual al x0 sumándole el delta x, es decir, un medio. Si yo quiero saber cuánto vale el x2 sería el x1 sumándole el 1 medio, porque este es el delta x. Pero como x1 vale 1 medio, x2 vale 1. El x3 vendría a ser el x2 sumándole delta x, pero x2 vale 1. Y si yo le sumo 1 medio, eso me da como resultado 3 medios. El x4 va a ser igual al x3 más delta x. Recuerden que delta x es 1 medio, o si ustedes prefieren trabajar con números decimales, 0,5. Así que esto me queda 3 medios más 1 medio son 4 medios y eso me da como resultado 2. Ahora voy con el x5. El x5 sería el x4 más el delta x. Quiere decir que esto es 2 sumándole 1 medio, 2 sumándole 1 medio, eso me queda 5 medios. Y eso es 2.5 o lo describen como 5 sobre 2. Y el x6 sería igual al x5, que es 5 medios más 1 medio, son 3 medios. Perdón, 6 medios y 6 medios es 3. Entonces ya tengo los resultados de esta expresión. Es como si yo les dijera a ustedes que yo tengo aquí el eje X. Y sobre el eje X yo vengo y establezco el primer valor. Este primer valor aquí es el X sub 0. Pero el X sub 0 vale 0. Después a esto yo le sumo para conseguir un medio. Supongamos que un medio es cada 1, 2, 3, 4. Aquí. Entonces este sería el X1. ¿Que valdría cuánto? Un medio. Después a este le sumo el otro. 1, 2, 3, 4. Aquí sería el X2. 1, 2, 3, 4. Aquí sería el X3. 1, 2, 3, 4. Aquí sería el X4. 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 4, aquí sería el X5, 1, 2, 3, 4, 5, aquí sería el X6, que en todo caso vale 3. Y si ustedes ven acá, el ancho de esto que está acá es 1 medio o 0,5. Si yo tengo 0,5 y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y yo multiplico por 6, 0,5 por 6 me da 3, que es el resultado que me da aquí. Recuerden que desde aquí hasta aquí, esto es delta x, delta x, delta x, delta x, delta x y delta x.
Yo creo que ya está claro esto acá. Ahora, ¿cuántos rectángulos se tendrían que formar para esa expresión? Aquí me están diciendo que tengo que considerar 6. Entonces yo digo acá, rectángulo 6 o 6 rectángulos va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta 6, porque son 6, de la función f evaluado en xy por delta x. Esto que está aquí es lo que nosotros definimos por acá arriba. Aquí. Que dijimos nosotros ya que lo podíamos escribir de esta forma. Miren, la integral como fxy. Ahora, el problema me está diciendo a mí que yo tengo que tomar acá los puntos de muestra en los extremos que están ¿dónde? A la derecha. Entonces, si este es el primero, el que está a la derecha es x1, el que está a la derecha es x2, el que está a la derecha es x3. Tomando otra hoja en mi pizarra, yo tengo entonces que los 6 rectángulos yo los puedo escribir de la siguiente forma. Entonces yo digo acá, f evaluado en x1 por delta x, más f evaluado en x2 por delta x, más f evaluado en x3 por delta x, más f evaluado en x4 por delta x, más f evaluado en x5 por delta x, más f evaluado en x6 por delta x. Y llego hasta 6 porque son 6 los rectángulos. Recuerden que la función es la altura y xy es la base. Base por altura me da el área. Así que esto es igual. Si ustedes ven, aquí tengo delta x, delta x, delta x en todo esto. Quiere decir que yo lo puedo sacar factor común. Y todo eso va a multiplicar a f evaluado en x1. Pero x1 a nosotros nos dio aquí un medio. Entonces yo puedo decir aquí f evaluado en un medio. Más f evaluado en x2. x2 nos dio a nosotros 1. F evaluado en 1. Más f evaluado en x3. x3 me dio 3 dividido por 2. Más f evaluado en 4, que ese es 2. Más f evaluado en 5, que ese era 5 medios. Más f evaluado en 6, que ese era 3. Y cierro. ¿Cuánto vale delta x? 1 dividido por 2. Ahora, yo tengo que calcular cuánto vale la función evaluada en un medio. La función original es la que yo tengo aquí. Es decir, que yo tengo que tomar x a la 3 menos 6x. Nos vamos un momento a GeoGebra. Y digo x elevado a la 3 y a eso yo le resto 6x. Lo único que tendría yo aquí es que sustituir el valor y decir, bueno, aquí el x va a ser igual al primer valor que yo tengo, que es un medio. Es decir, 1 dividido por 2. Y si nosotros sacamos la cuenta, yo tengo que evaluar el f aquí en este valor. Entonces yo puedo decir, esto no había necesidad de escribirlo, disculpen. Aquí yo podría decir f evaluado en 1 dividido por 2 y me da 2 negativo 0.88. Entonces acá, esto me queda que esto es menos 2.88. Voy a calcular f en 1. Vamos a hacerlo acá. Entonces yo digo f evaluado en 1 y me da menos 5. Entonces acá esto me queda como resultado
menos 5. F evaluado en 3 medios. Yo digo acá, F, aquí, F evaluado en 3 dividido por 2. Y eso me da como resultado menos 5,63. Menos 5,63. F evaluado en, ¿cuál viene ahora? En 2. Entonces me quedaría F evaluado en 2. Ya va. Y eso me da menos 4. Después, F evaluado en 5 entre 2, que es 2,5. Vamos a hacerlo de una vez. Perdón, aquí es 2,5. Perdón, 2,5. 2,5. 2,5. Ok, me da 0,63. ¿Y F evaluado en dónde? En 3, que es el último valor. Y eso me da 9. Entonces tengo que colocar menos 4, 0,63, positivo y 9. Entonces acá yo escribo menos 4 más 0,63 más 9. Calculo toda esta suma y lo multiplico por 1/2. Y eso me da como resultado menos 3,94. Aproximadamente. Es decir que este es el resultado. La parte B del problema, ya calculamos aquí esto, nos dio menos 3,94. La parte B del problema dice evaluar esto. Entonces fíjense cómo lo vamos a hacer. Lo hacemos de la siguiente manera. Nosotros sabemos que delta X va a ser igual a B menos A, pero aquí lo voy a hacer en N, en forma genérica. Resulta que B vale para nosotros 3, que A vale 0 y que este va a ser N divisiones para que sea en forma genérica. Quiere decir que delta X va a ser igual a 3 partido en N. Ya tengo lo que vale el delta X, que voy a utilizar en la segunda parte. Pero yo necesito saber cuánto vale XY. Pero si nosotros vamos a ver XY yo se los di por acá por la suma de Riemann. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está? Se me perdió, ya va. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Que sería A sumándole I por delta X. Vamos a recortarlo, ¿ok? Lo voy a llevar al final. Lo voy a poner aquí. Vamos a quitar este. Bueno, ahí lo monto encima y ya está. Listo, ahí está, montado encima. Entonces, yo digo acá que X sub I va a ser igual. ¿Cuánto vale A? 0. Por I que multiplica delta X, pero eso vale 3 sobre N. Quiere decir que finalmente X sub I vale 3 partido en N multiplicado por I. El que quiera dejar el I en la parte de la izquierda, no hay ningún problema. Entonces ya tengo el delta X y tengo el X sub I. Ahora vamos a plantear la integral. ¿Cómo nosotros vamos a plantear la integral? Igualito. La integral desde 0 hasta 3 de x elevado a la 3 menos 6x diferencial de x. Pero eso va a ser igual al límite, porque nosotros vamos a aplicar la definición cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la función evaluada en xy multiplicado por delta x.
Pero resulta que yo tengo que hacer la sustitución de esa expresión. Así que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f evaluado en xy, pero xy nos dio esto. Es decir, f evaluado en 3 partido en n por i, multiplicado por delta x. Pero delta x nos dio a nosotros aquí 3 partido en n. Entonces esto va multiplicado por 3 sobre n. Si nosotros aplicamos la fórmula que es x al cubo menos 6x, esto me va a quedar a mí que es igual al límite cuando n tiende a infinito de 3 sobre ni elevado a la 3, fíjense, menos 6 que multiplica a 3 sobre n por i, y todo esto va a quedar multiplicado por 3 sobre n. ¿Ok? Sacamos las cuentas y me queda límite. Me faltó aquí, no escribí la sumatoria, disculpen. Vamos a borrar aquí. Y vamos a ponerle un poquitico más acá. Disculpen. Igual al límite cuando n tiende a infinito, tengo que escribir la sumatoria desde i igual 1 hasta n. Esta, que es la sumatoria. Vamos a reordenar entonces en la parte de abajo. Así que esto me da el límite cuando n tiende a infinito y hacemos los desarrollos o las cuentas que nosotros tengamos a bien resolver. Digo sumatoria, me quedó muy grande, desde i igual 1 hasta n. Al desarrollar esto me queda 3 elevado al cubo es 27 i elevado a la 3 sobre n a la 3. Menos, sacando las cuentas acá, esto me queda que es 18 i dividido por n. Y todo esto multiplicado por 3 sobre n. Tomamos otra hoja en mi pizarra y continuamos acá. Y digo límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n. Y aquí multiplicamos. 3 por 27 es 81. Y elevado a la 3 sobre n elevado a la 4. ¿Ustedes ven? Menos 3. Disculpe, profe. ¿Ah? Le quería preguntar, ¿cuándo subirá usted esta clase? Yo voy a tratar de hacerlo a más tardar cuando habiliten el sistema. Si no, de alguna forma yo se los hago llegar esta misma semana. No se preocupen por eso. Sí, es que tengo un problema y tengo que salirme de la clase, entonces por eso Ok. preguntaba. No, Sí. todo esto va a quedar grabado, no se preocupe, joven. Tanto en video como en PDF. Ok, muchas gracias, profe. Cómo no, a su orden. 3 por 18, al multiplicar me queda que esto es 54i sobre n elevado al cuadrado. Bueno, si nosotros vemos esta estructura que yo tengo acá, yo voy a reordenar esto. Fíjense que aquí tengo la sumatoria de dos términos que se está restando. Y si nosotros le aplicamos la propiedad número 7, yo separo en dos sumatorias. Entonces acá me va a quedar que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de. Voy a sacar el 81 sobre n a la 4 afuera, porque va a actuar como una constante. Entonces digo acá, 81 sobre n a la 4.
sumatoria desde i igual 1 hasta n. ¿Y qué me quedó aquí? I elevado a la 3. Menos. Abro un corchete que me falta aquí. Déjeme escribir bien este infinito. Menos. Aquí puedo sacar fuera 54. Y aquí puedo sacar fuera n al cuadrado. ¿Y qué me queda? La sumatoria desde i igual 1 hasta n de i. Y cierro acá. Ahora resulta y acontece que esta sumatoria que está aquí y esta sumatoria que está acá son la fórmula número 1 y la 3. Entonces nosotros vamos a aplicar esas expresiones. Ya va, déjenme encender la luz de mi cuarto que no veo. Ok, entonces dijimos que aquí nosotros tenemos que copiar las dos fórmulas. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a colocar, aplicamos fórmulas. Las fórmulas eran la 1 y la 3. Entonces me queda que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 81 sobre n elevado a la 4 que multiplica a este. Pero este es n por n más 1 dividido por 2 y todo esto elevado al cuadrado. Esta es la fórmula de este. Voy a escribir una llave para que tenga sentido. Menos 54 sobre n al cuadrado. Oye, qué feo este infinito. Déjenme arreglarlo. Voy a escribir bien ese infinito. Ok. 54 por la fórmula de este. Y la fórmula de este es n por n más 1 dividido por 2, pero ese sí no lleva ningún cuadrado. Ya cuando estoy en esta estructura, yo puedo observar, veamos acá, que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 81 sobre n elevado a la 4, quito los corchetes y me queda n al cuadrado por n más 1 al cuadrado, todo dividido entre 4. Aquí es por. Y aquí me queda 54 sobre n al cuadrado. Y aquí me queda n por n más 1 sobre 2. Podemos simplificar. Y vamos paso por paso para que no nos perdamos en las cuentas. 81 sobre 4. No lo puedo simplificar, entonces yo escribo por acá simplemente 81 sobre 4. Pero aquí yo puedo simplificar este 2 con este 4 y me queda un 2 acá. Es decir, que aquí me queda n más 1 elevado al cuadrado sobre n al cuadrado. Menos 54 entre 2, ese sí me queda 27. Y yo puedo simplificar este que está acá con uno de este y me queda 1. Así que me queda n más 1 sobre n. Así que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. Profe, ¿Sí? los denominadores no están cambiados
el n elevado al cuadrado y el 4. Porque el n elevado al cuadrado está abajo del 81, ¿no? ¿Dónde? Vamos a ver, que no me perdí. Ahí. ¿No ve que Aquí. simplificó el? No, no, en la primera. Ah, aquí. Ahí. Ven los denominadores. El 81 está dividido en n elevado al A la 4. 4. Al Sí, 4. Se pero simplifica. simplifiqué con este cuadrado y me Sí. queda 2 que está aquí. Ya, pero está en el otro denominador. Está en el otro. Y aquí simplifiqué este con este y me quedó 1 aquí. Ah, Es por ya, ser una multiplicó, multiplicación. sí, multiplicó al tiro. Ya. Ok, Al ser una Ya, sí, multiplicación ahora lo te lo voy a factor ordenar en de alta, forma distinta. sí. Ya. Bueno, entonces aquí me queda 81 sobre 4 y aquí puedo escribir, fíjense, como todo está al cuadrado, yo puedo escribir aquí 1 más 1 sobre n y todo esto al cuadrado, ¿cierto? Porque como este está al cuadrado, yo lo puedo meter todo en un paréntesis. N entre n me da 1 y 1 entre n es el que tengo aquí elevado al cuadrado. Menos. Aquí hago lo propio. Separo y me queda 1 más 1 sobre n. Aquí es más simple de resolver y hago sustitución directa. Y digo, límite cuando n tiende a infinito. Como esto es una constante, me queda... vamos a resolver de una vez. Como esto es una constante, yo escribo mi constante acá. Y si n tiende a infinito, esto que está acá tiende a 1 más 1 entre infinito es 0 elevado al cuadrado. Menos 27 y esto tiende a 1 más 1 entre infinito y eso es 0. Es decir, que a la final esto me queda 81 por 1 al cuadrado es 81 sobre 4. Y 27 por 1 me queda 27. Es decir, 81 menos. Aquí multiplico 4 por este 28. 4, 2, 8 y una son 10. Y todo esto dividido por 4. Menos Sacando la cuenta, 27. me queda menos 27 sobre 4. Y si divido 27 entre 4, para ver los decimales, me queda 0,675. Entonces, me queda que la integral entre 0 y 3 de x a la 3 menos 6x diferencial de x me da como resultado menos 6,75. Y este es el resultado de la integral que está pidiendo el problema. ¿Ok? Entonces, este es el cálculo de la integral con esto. Y esto fue una aproximación utilizando la derecha. Como pueden ver, el resultado aquí es diferente al resultado que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque aquí no se están considerando los puntos medios, sino los puntos de la derecha. Y solo se están haciendo 6 intervalos. Ahora, esto tiene una expresión gráfica. La expresión gráfica de esto nos la vamos a llevar aquí a nuestro amigo GeoGebra. Entonces vamos a graficar la función. La función dijimos que era x elevado a la 3 y yo le restaba 6x. Pero esa función está definida entre 0 y 3. Entonces yo escribo acá si, condición entonces, condición 0 menor o igual que x menor o igual que 3. Y en entonces va la función que es la función f. Y aquí tengo el resultado. Voy a quitar esto porque no me hace falta y voy a colocar el cuadriculado.
Si ustedes ven, la función con la cual yo debo trabajar es esta que está aquí. Porque aquí está el 0 y si yo amplío, aquí está el 3. Lo que pasa es que el gráfico no me permite hacer más alternativas de acercamiento. Voy a quitar esa etiqueta que yo tengo acá. Ahora, nosotros vamos a dividir esto en 6 intervalos. Entonces yo voy a colocar aquí la suma y voy a hacer suma a la derecha. Acá va, suma inferior a la izquierda. Vamos a ver. Vamos a hacer esta. La función es la función g. El extremo inferior es 0. El extremo superior es 3. Y el número de intervalos es 6. Y la posición es 1. Si ustedes pueden ver, el resultado que me da aquí, menos 3,94, se aproxima mucho a este que tengo acá. Es más, es el mismo valor. Fíjense, 3,94 y aquí tengo 3,94. Como ustedes pueden ver, aquí está el cálculo, que es el cálculo del área. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que fueron, como quien dice, los 6 rectángulos con los cuales estamos trabajando. Voy a hacer un pequeño recorte de todo esto y lo vamos a poner en la parte de abajo para que ustedes tengan el referencial gráfico. Lo vamos a poner aquí. Aquí están las instrucciones para que ustedes lo hagan en GeoGebra. Y ahora vamos a recortar el gráfico. Y aquí con el gráfico ustedes pueden visualizar vamos a poner un poquito más pequeño. Oh. Es 4, 5, 6, que fueron los rectángulos que nosotros trabajamos. ¿Ok? Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y por qué dio el resultado menos 6,75 en esta respuesta? ¿No? ¿Cómo puede? Ya va, aquí. Porque aquí lo que está haciendo es que, como el área que está por debajo es mayor que el área que está por arriba, al tomar la de abajo, que es negativa, con la de arriba, que es positiva, el resultado que me está dando es este que está aquí. Sin embargo, les voy a adelantar cómo se escribe esto en GeoGebra. Yo voy a colocar aquí la integral y le voy a colocar este cintillo que está aquí, el que dice función extremo inferior, extremo superior. La función ya sabemos que es la función g. El extremo inferior es 0 y el extremo superior es 3. Si nosotros vemos, el resultado que me está dando aquí es este. Voy a quitar esto y voy a ampliar. Y miren, si ustedes pueden ver, aquí hay un área y esta área es más grande que el área que está arriba. Si el área que está abajo yo le resto el área que está arriba, me da 6,75. Voy a copiar esto para que les quede a ustedes también el referencial y ustedes puedan practicar. Por supuesto que esta es la respuesta B, ¿no? Esta es la respuesta B. Y este que está acá es la respuesta A. ¿Qué me falta aquí? Colocar el gráfico. Bueno, vamos a ubicar el gráfico. Vamos a poner un poquito más acá. Yo creo que ahí está bien.
Y vamos a considerar esto. Oh, perdón, disculpen. Y lo vamos a poner aquí. Y aquí tenemos la gráfica para el resultado B. ¿Ok? Ahora ustedes se preguntarán, profesor, ¿y cómo se hace en Wx máxima? Me voy a Wx máxima. Para este uno coloca una instrucción. Donde está el cursor, uno escribe integrate. Escribe entre paréntesis y escribe la función. Ya sabemos que la función vale x, sombrerito a la 3, que es elevado, menos 6, que se multiplica con asterisco por x. Ya tengo la función, pero la tengo que integrar en x desde 0 hasta 3. Yo no sé si me va a resultar, pero yo le puedo colocar aquí el apóstrofe para ver si resulta. Me voy al fin y le digo control enter. Y si ustedes ven, la integral está bien descrita. Entonces yo la copio, control C, me pongo abajo, control V, quito el punto y coma, escribo igual, digo control V, y en la segunda parte le quito el apóstrofe para que lo evalúe. A esto le digo control enter, y me queda que eso es 27 sobre 4. Si yo le digo float al resultado que yo tengo, que es porcentaje salida 11, le digo control enter y me queda el 6,75, que es la respuesta que estoy buscando. Voy a copiar todo esto para que ustedes tengan el referencial en Wx máxima. Y nos vamos y lo voy a pegar aquí. Y fíjense que la respuesta que a mí me está dando en este resultado aquí es el mismo 6,75 que nos dio aquí y el mismo 6,75 que nos dio aquí. Algunos de ustedes dirán, profesor, y para hacer la gráfica en Wx máxima, para hacer la gráfica en Wx máxima habría que utilizar una instrucción que se llama plot. Entonces yo escribo Wx plot, escribo entre paréntesis la función, no la definí, pero no importa. Podemos escribir x elevado a la 3 menos 6 que multiplica a x. Y le digo, vamos a ver, control Wx plot. No, tengo que escribir aquí en 2 dimensiones, 2D. Y le digo control enter. Dice, ya va. Que tengo que darle los valores máximos y mínimos. Entonces aquí, ya va. Escribo aquí y digo x, que va a variar entre 0 y 3. Yo no estoy seguro si me funciona así. Creo que hay un error. Yo creo que aquí hay que colocarlo entre corchetes. No estoy tan seguro, pero vamos a colocarlo. Si no, para la próxima clase, con mucho gusto, lo hacemos. Aquí está. Y aquí está la gráfica de la función. Mírenla. Si yo le quito el Wx plot y le digo simplemente plot, y le digo nuevamente control enter, aquí está la gráfica de la función. O no sé qué pasó aquí. Copiar y la vamos a poner por aquí. Aquí está. Bueno, aquí está la gráfica. Realizada en Wx máxima. No les copié esto. Vamos a copiárselo para que tengan la instrucción y sepan cómo van a graficar cuando quieran hacerlo aquí.
lo voy a poner aquí abajo. Ok, preguntas al respecto. Quiero que me digan si están claros con lo que hemos especificado el día de hoy. Profe, ¿Cómo no? me gustaría ver de nuevo la parte de los puntos de muestra. Puede ser cualquier punto del intervalo, del subintervalo. Sí, por ejemplo, eso es muy buena pregunta. En el ejemplo de ayer usó los puntos medios de los subintervalos y en este ejemplo usó el extremo De izquierdo, la no, derecha. derecho, Sí, derecho. eso normalmente lo da el ejercicio. Pero cuando no se establece si es a la derecha o es a la izquierda, usted trabaja con la forma general. Y la forma general es esta que está aquí. Donde usted dice, yo voy a construir entonces el tamaño del intervalo de forma genérica. Porque n, este n que está acá, puede ser 1, 2, 3, 1000. Y si usted lo deja indicado como n, va a ser una forma genérica. De tal forma que los xy que usted va a escoger van a tener esta forma, donde a va a ser el primer término, y va a ser la variación y el delta x va a quedar en función de n. Visto desde otra perspectiva, para que lo veamos acá. Déjenme ir un momentico a otra hoja aquí. Es como si yo le dijera a usted que yo tengo aquí un sistema referencial. Y yo dibujo aquí el eje Y yo dibujo por acá el eje X. Entonces, yo voy a dibujar cualquier rectángulo aquí. Voy a hacer este y voy a hacer este que está aquí. Entonces, aquí lo que se está referenciando en este problema es que este es un XY y este es un XY más 1. Y que en la mitad, vamos a ver si lo hacemos de otra forma para que lo veamos. Bueno, no importa. Y que aquí en la mitad usted tiene el XY asterisco. Pero este XY usted lo puede colocar en cualquier parte que está acá, porque lo importante de esto es que cuando usted tenga el XY le dé la altura. Entonces no importa si usted lo escoge en el medio o lo escoge más pegado a la derecha o lo escoge totalmente a la izquierda, siempre observe usted que le va a dar ¿qué cosa? La altura. La altura. Y la altura va a quedar definida como la función evaluada en el X sub Y, este que tengo acá. ¿Está claro ahora? Entonces, por ejemplo, el XY asterisco puede ser el XY más 1, ¿cierto? Exactamente. En el Exactamente. ejemplo anterior, entonces sacamos el X1, X2, X3 y lo otro, y ese se usó como el X1 asterisco, X2 asterisco, sin tener que sacar otro X asterisco, ¿cierto? Exactamente. Ya, Exactamente. muchas gracias, ahí me quedó bien claro. Ok. Vamos a plantear un problema más y lo dejamos por hoy hasta acá. Supongamos que a mí me dicen plantear una expresión para la integral entre 1 y 3 de la función exponencial Euler a la x, diferencial de x, como suma. ¿Ok? Y además, usar un CAS, que es un sistema algebraico computarizado, para evaluar
con precisión. O vamos a quitar con precisión porque no me encaja aquí. Para evaluar la expresión. Entonces uno dice, bueno, escribo solución. Y procedemos a resolver. ¿Cuánto vale la función e elevado a la x? Que es lo que está aquí. ¿Cuánto vale a? 1, que es el límite inferior. ¿Cuánto vale b? 3, que es el límite superior. Quiere decir que el delta x va a ser igual a b menos a sobre n. No me están diciendo a la derecha, ni me están diciendo a la izquierda, ni me están diciendo en el medio, sino en intervalos. Si yo sustituyo, me va a quedar que el delta x va a ser igual. 3 menos 1 es 2 partido en n. Es decir, que ya tengo el tamaño genérico de los subintervalos. Ahora, nosotros sabemos que el xy que yo voy a utilizar para evaluar va a estar formado por a más y veces delta x. Y esto es una fórmula. Quiere decir que el xy lo voy a establecer como a, pero a vale 1. Entonces me queda que esto es 1 más y que multiplica a 2 sobre n. Y aquí tengo lo que vale para mí el xy. Como yo quiero establecerlo como una suma, porque es lo que dice aquí, entonces yo digo que la integral entre 1 y 3 de e elevado a la x diferencial de x va a ser igual al límite, ¿cierto? Porque es la fórmula, cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 ¿hasta dónde? Hasta n. ¿De quién? De f evaluado en xy multiplicado por delta x. Así que me queda que esto es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de la función evaluada en xy que vale 1 más, voy a reordenar esto, 2 partido en n por i, y todo multiplicado por delta x que vale 2 sobre n. Como a mí lo que me están pidiendo es simplemente establecer esa fórmula, yo digo entonces que esto es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria, me faltó aquí, desde i igual 1 hasta n. Desde i igual 1 hasta n. ¿De quién? De e elevado a la 1 más 2 sobre n por i. Y todo esto multiplicado por 2 sobre n. Como el 2 sobre n no tiene nada que ver con la sumatoria, porque la sumatoria está en i, yo puedo escribir acá finalmente que la fórmula que está pidiendo el problema va a ser 2 sobre n, este término que actúa como una constante, la fórmula 4. Fórmula 4 de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de e elevado a la 1 más 2 sobre n multiplicado por i. Y esto es la integral entre 1 y 3 de e a la x diferencial de x. Esta es la respuesta. Ok, ¿qué tendríamos que hacer nosotros entonces para hacer esto? Nos vamos aquí.
Y vamos a tratar de establecer esa sumatoria. Me voy aquí. Calcular la suma. La expresión porcentaje E, sombrerito que es elevado, a la, entre paréntesis, 1 más 2 dividido por n, pero esto también es entre paréntesis, y esto está multiplicado, que es asterisco, multiplicado por i. Y cierro. La variable va a ser i. Y va a ir desde 1 hasta n. Así que le digo aceptar. Si ustedes ven, aquí me está dando la fórmula de la suma. Ahora, a esta expresión yo le voy a aplicar el límite. ¿Cómo se aplica el límite? Con la intrusión limit. Escribo entre paréntesis la salida, el output que está acá. Entonces yo digo porcentaje o 19. Cuando n tiende a INF, que es infinito. Me pongo afuera y le digo control enter. Y aquí esta expresión me está dando infinito. No sé por qué me da esto. Déjenme ver. Déjenme copiar esto. Y lo vamos a poner aquí. Vamos a ampliar un poquito. Quiere decir que esta expresión es lo mismo que E, que multiplica a E elevado a la 2 que multiplica n más 1 sobre n, menos E elevado a la 2 sobre n, todo esto dividido entre E elevado a la 2 sobre n menos 1. Si yo multiplico este por este, me queda aquí que esto es, estoy haciendo unos cálculos, ¿ok? E a la 2n más 2 sobre n, como esto tiene potencia 1, yo le sumo 1, menos E elevado a la 2 sobre n, y yo le sumo 1, que es este. Y todo esto dividido entre E a la 2 sobre n menos 1. Si yo multiplico este n por este, me queda una n, más 2n me quedaría 3n. Entonces aquí me queda que esto es E elevado a la 3n más 2 dividido por n, menos E elevado a la 2 más n. Es decir, n más 2 dividido por n. Y todo esto dividido entre E elevado a la 2 sobre n menos 1. Si yo le aplico el límite cuando n tiende a infinito de E a la 3n más 2 sobre n menos E a la n más 2 sobre n sobre E a la 2 sobre n menos 1, esto me da como resultado el límite cuando n Profe, tiende a infinito, ¿sí? a esa expresión no hay que multiplicarlo por n, digo, 2 partido en n, que sería el delta x.
Sí, me falta 2 sobre n. Me faltó aquí. Bueno, lo dejamos al final. Déjenme calcular esto, ¿ok? Entonces voy a colocar aquí, me faltó dijimos que era 2 sobre n. Este 2 sobre n es el delta x. Entonces voy a escribirlo acá. 2 sobre n que multiplica. Este e lo voy a separar y lo voy a escribir. 3 más 2 sobre n. Es decir, e elevado a la esto. Ya que quedó muy feo. E elevado a esto. Menos e elevado. Separando, me queda 1 más 2 sobre n. Y aquí todo esto dividido entre e a la 2 sobre n menos 1. Entonces aquí tengo que escribir toda esta expresión aquí. Entonces aquí me falta escribir algo. Voy a llamar esto que está aquí, lo voy a llamar resultado R. R dos puntos. Entonces aquí voy a borrar esto. Voy a colocar limit entre paréntesis de R multiplicado por 2 dividido por n. Cuando n tiende a infinito. Aquí está el resultado. Ahora sí está perfecto. Me faltaba el 2 sobre n que muy amablemente el estudiante me lo dio. Es decir, que yo pude haberlo colocado aquí, pero aquí lo estamos colocando. Este es el delta x, lo están viendo, ¿no? Entonces, yo hago esto. Y nos lo llevamos aquí. Si ustedes pueden ver la parte B, me decía aquí, usar un CAT para evaluar la expresión. Bueno, lo estamos utilizando. Aquí está. Y me está dando este resultado. Si nosotros lo vemos en perspectiva, este porcentaje e a la 3, lo que me está diciendo aquí es que la respuesta de esto es e elevado a la 3 menos e. Y esta es la respuesta. Ahora, si nosotros hacemos esto aquí, y voy a colocar aquí la función es e elevado a la x. Y voy a integrarla. Y voy a colocar aquí la integral de la función. La función es f. Colocamos f. El extremo inferior vale 1. Y el extremo superior vale 3. Y eso me da como resultado esto que tengo aquí. Necesitamos otra hoja. Aquí está. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y este resultado es el que aparece allí? Bueno, si yo a esto le digo float, vamos a ver, y escribo entre paréntesis el resultado. Oh, perdón, se me pasó. Escribir float y entre paréntesis porcentaje e sombrerito o elevado a la 3 menos porcentaje e, me pongo al final, y fíjense que el resultado es el mismo.
Fíjense que aquí dice 17,37 y aquí 17,3672, que por aproximación es este mismo resultado. ¿Qué indica esto? Que este resultado que a nosotros nos dio aquí da como resultado numérico este y se corresponde con el cálculo de la integral. Ah, me faltó colocar la integral. Entonces vamos a recortar. Y lo vamos a poner por aquí. Entonces vamos a hacer un señalamiento de que este es el cálculo de esto.